Nos encontramos en esta mañana con el doctor Daniel Valenzano, que muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo. Y bueno, obviamente queremos hablar sobre demencia, sobre Alzheimer, que son temas muy importantes, sobre todo si hacemos hincapié en el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, doctor, muy buenos días, muchas gracias y obviamente quiero que me cuente en qué situación o cuál es su mirada, ¿sí?, en estos pacientes, sobre todo por esto que decimos, ¿no?, por el contexto de pandemia, de encierro, etcétera. Ante todo, buen día y gracias por venir. Mira, el contexto es más o menos el siguiente. No tenemos estadísticas locales, pero la del Servicio de Salud Mental de Estados Unidos nos dice que en el 2020 aumentó la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad de Alzheimer entre un 16 y un 22%. Los estudios que hizo la Alzheimer Association en Estados Unidos son bastante pesimistas porque piensan que pese a la vacunación masiva en Estados Unidos contra el virus corona, los números en el 2021 no van a mejorar, inclusive piensan que van a superarlos. A consecuencia del aislamiento, de los trastornos de ansiedad, la exacerbación de los cuadros depresivos y de la angustia que sufren todo este tipo de pacientes con deterioro cognitivo. Bueno, la verdad que tenemos que decir que lamentablemente la pandemia y este tipo de restricciones que tuvimos han complicado más esas situaciones. Con respecto a nuestro país, ¿hay estadísticas al respecto? Mira, que yo conozca todavía no, las estadísticas siempre vienen un poco atrasadas, pero estadísticas de Estados Unidos y Canadá nos dicen que el año pasado cada 3 muertes de adultos mayores, una fue por enfermedad de Alzheimer. El número aumentó en 46.000 pacientes con Alzheimer al año, la tasa, la mortalidad de los mismos, que te dice que es muy importante, muy importante. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo podemos empezar a detectarlo? ¿Y en qué edades aproximadamente se sabe que comienza? Bueno, mira, ante todo, Alzheimer es una de las 150 tipos de demencias. Es la más conocida y existen 2 variantes. Una esporádica de inicio tardío, que le llamamos, que es la clásica, que es el 96%, y otra que es una forma familiar, que tiene una alta carga genética, y es un 4%, 3,7% de todas las enfermedades de Alzheimer. Y empieza esta variante, que es la más baja, puede empezar a los 35, 40 años. Habitualmente, las estadísticas nacionales nos dan que por arriba de los 65 años el 10% de la población tiene enfermedad de Alzheimer y por arriba de los 85 años el 45%, el 40 al 45% puede desarrollar enfermedad de Alzheimer. En la Argentina, ya te digo, hay 300.000 pacientes ya censados con esta enfermedad. Y a nivel mundial, cada 3 segundos hay un caso nuevo. Bueno, es totalmente impresionante, sobre todo esos porcentajes que acaba de decir. Y díganos, por ejemplo, ¿existe, hay o ya se usa algún ejercicio tanto, no sé, físico o de algún ejercicio preventivo para este tipo de demencia? Bueno, mira, ante todo hubo un intento de vacuna contra la enfermedad de Alzheimer hace unos años, pero al año los efectos indeseables fueron enormes y se suspendió el estudio, que estaba en creo que fase 3 o 4. Como medida preventiva está el hecho de realizar ejercicio físico 30 minutos todos los días, el hecho de consumir lo que llamamos la dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas, pescados, agua mineral, verduras, dentro de todo las carnes de pescado, no fritas, también
hay una serie de ejercicios, por ejemplo, el vestirse con los ojos cerrados, el caminar de espaldas, esto lo ves mucho en las poblaciones de China, vestirse con los ojos cerrados, cambiar la mano del mouse en vez de derecha a izquierda. Todas las medidas que favorezcan una lateralidad disminuyen la frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Pero quiero hacer hincapié en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que la pueden googlear, figura dieta mediterránea o dieta DASH, tiene una tasa, los países que la realizan tienen una tasa muy inferior a la habitual sobre enfermedad de Alzheimer. Después yo te paso los videos y todo lo demás, pero hay que hacer hincapié en el consumo de folatos que están en hojas verdes o en vitaminas, en ácidos omega 3 que disminuyen el colesterol y lípidos, consumo de pescado y verduras. Y vitamina B12 y B6, eso es lo que sabemos que disminuye la frecuencia. Inclusive el estar atento en pacientes de más de 65 años en cuadros depresivos, porque a veces el cuadro depresivo antecede a los cuadros de demencia. Ya se está pensando que en una de esas, tratando estos pacientes de 65 años para arriba con antidepresivos, disminuye la tasa de enfermos de Alzheimer. Bueno, ¿y qué se le recomienda a los familiares en estos casos? Porque si bien todos conocemos o hemos visto o tenemos algún familiar o pariente cercano que sufre de Alzheimer, ¿qué se le recomienda a sus familiares? Porque, digo, generalmente son ellos los que tienen que estar muy pendientes de esta persona y también sufren, ¿no?, esta situación. Mira, está lo que se llama el estrés del cuidador. Hay un estudio muy lindo noruego que demuestra que cuando el cuidador de un paciente con Alzheimer es el cónyuge, el cuidador tiene un 40% más de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es por el estrés que sufre el cuidador, no es porque se contagia como alguna vez se pensó. Lo ideal es que acudan a los servicios de salud para poner cuidadores extrafamiliares, para tener médico a domicilio, para tener kinesiólogo a domicilio. Es decir, las obras sociales y la ley lo contemplan a esto, porque es una discapacidad. Yo lo que recomiendo es que gestionen la discapacidad del paciente y legalmente pueden exigir la atención domiciliaria de terceros a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa cuando encontramos que un paciente con Alzheimer recuerda, por ejemplo, su juventud, pero no recuerda ni siquiera el que ahora es su marido, que en algún momento fue su novio, o se recuerda muy de adolescente o de muy joven? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa gran diferencia? Porque otros reconocen un poco más adelante de su vida. ¿Y qué pasa? Sí, la pregunta es excelente. Mira, hay una frase de García Márquez que dice: la vida no es lo que pasó, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para ser contada. Es una frase muy bonita que la tomo. ¿Por qué? Porque en realidad existe, el paciente con Alzheimer en realidad no es un problema de memoria, en realidad es un problema de crear nueva memoria. A veces vos cuando das el diagnóstico a un familiar te dice: pero la abuela se acuerda del casamiento de la tía Margarita hace 50 años. Sí, es que recuerdan lo viejo, lo que no pueden es crear nuevos recuerdos. Eso es fundamental y en eso se basan los diagnósticos de demencia, es decir, lo que falla es la memoria a corto plazo. Vos le decís un número, 1971, le volvés a preguntar al minuto y no lo recuerdan. Por eso uno de los síntomas es la amnesia y la repetición de preguntas, porque se olvidaron la pregunta que hicieron. Es decir, que
si pensamos la memoria como una biblioteca y quien crea la memoria una bibliotecaria, la bibliotecaria no sabe dónde guardó los archivos, pero los archivos están y se acostumbró a buscar los archivos viejos. Es una metáfora, ¿no? Totalmente. Bueno, con respecto, por ejemplo, también a esto de repetirles, ellos preguntan continuamente y a veces uno, el cuidador, el familiar, le repite como diciendo, no, te dije tal cosa, o cuando preguntan, por ejemplo, no sé, quiero comer algo dulce, ya te compré, y le vuelven a preguntar y ya te compré. Digo, que está bien que uno le siga repitiendo y le siga diciendo, o le diga... no sé, no mamá, este es tu hijo, le vuelvo a repetir quién es, aunque no lo reconozca? Muy buena la pregunta. Lo que pasa es que si es una enfermedad de creación de nuevas memorias, el paciente se olvida, no porque quiere, sino porque no puede crear nuevas memorias. Sí, hay que repetírselo y repetírselo bien, con cariño, con afecto, mirándole a los ojos, porque no lo hace porque quiere, sino porque no puede. La verdad que es impresionante y bueno, y siempre es cada vez más interesante porque uno quiere saber más justamente porque conoce o porque, bueno, ve o trata con personas con esta enfermedad, lamentablemente, ¿no? Doctor, con respecto a nuestro país, ¿estamos preparados para sostener a estos pacientes? Mira, estaba analizando, si vos pensás que a partir de los 85 años, el 40-45% de una población puede tener enfermedad de Alzheimer. Para el 2040 la pirámide poblacional de Argentina nos va a dar que va a haber más personas de 80 años que menores de 8. Es decir, que el sentido de esta charla es prepararnos para la catástrofe sanitaria que se viene. Bueno, no nos deja mucho más tranquilos. No es cuestión de estar tranquilo, no, sino de hacer cosas para... Por ejemplo, la idea es generar conductas que retrasen la enfermedad, es ir preparándonos con cuidadores, con enfermeros capacitados, capacitar a los médicos, que no siempre no estamos preparados para esto, y preparar para una sociedad dañosa que se nos viene encima. Mira, hoy estaba hablando y decía, Aló Alzheimer presenta un paper en 1906 en la Sociedad de Neuropsiquiatría de Alemania, describiendo una poco común enfermedad que afecta la corteza cerebral. Era la enfermedad que ahora lleva su nombre. Pero mira, escucha el detalle, poco común enfermedad. ¿Por qué? Porque vos fijate que el promedio de vida en el hombre en 1906 era de 45 a 48 años, la mujer de 50 a 52 años. Ahora la expectativa de vida se proyecta más allá de los 80. Es decir, que existe, la hemos prácticamente duplicado. ¿Por qué? Porque ya no tuvimos esas terribles guerras mundiales que arrasaron a la población mundial. Tenemos agua corriente en la mayor parte de los hogares, cloacas, hay vacunas que antes no había, hay antibióticos. Vos fijate que la Segunda Guerra Mundial se peleó sin antibióticos. Hay anestesias muy buenas, técnicas quirúrgicas muy buenas, que en esa época no había. Es decir, todo esto prolongó la vida, pero no la calidad de vida. Empezaron a aparecer enfermedades de desgaste, le digo yo. Una es el Alzheimer, otra puede ser la osteoporosis, y bueno, si te pones a pensar, hay un montón más. Y uno de los gráficos que después te voy a mandar te muestra como entre el año 2000 y el 2006, en Estados Unidos bajaron la tasa de mortalidad por cáncer de mama, por cáncer de próstata, accidente cerebrovascular, infarto, promedio de 4 a 15%.
pero la enfermedad de Alzheimer aumentó en un 45% en Estados Unidos. La verdad que ese porcentaje de 45% es alarmante, o sea que realmente tenemos que decir que hay que educarse y prepararse para ese 2040 que acaba de nombrar. Sí, y ayer yo creo que los recursos en salud pública tienen que apuntar a dos cosas. Uno es al envejecimiento de la población y otro es a las consecuencias de las adicciones, ¿no? Son dos puntos a ir pensando, no para esta noche, sino para 30 años. Bueno, doctor, para terminar, en este último, en lo que va del año, por ejemplo, ¿cómo ve una mirada más a nuestra ciudad, a lo local, con respecto también, obviamente, a los pacientes de Alzheimer? ¿Ha tratado con ellos? ¿Han estado aislados y esto agravó su situación? Sí, aumenta el grado de confusión. Si vos imaginás que un paciente con Alzheimer no entiende lo que está pasando, menos va a entender el aislamiento, la pérdida de contacto con seres queridos fue muy nociva. Vos fijate que la memoria emocional es una de las últimas que se pierde. Es decir, se pueden perder los recuerdos inmediatos, se pueden perder los nombres de las cosas, se puede perder qué comió esta mañana, pero la memoria emocional es una memoria muy básica y no se pierde. El paciente con Alzheimer sigue recordando a quien quiere y el no tenerlo cerca seguramente actuó en contra. Gracias a ustedes.